¿Te has dado cuenta de que las personas pueden reunirse en una multitud, pero aún así tener diferentes intereses? En una sala llena de gente, encontrarás a personas con problemas distintos, motivaciones e intenciones variadas. Una de las debilidades que muchas personas tienen es la incapacidad de guardar silencio cuando se trata de ciertos asuntos. Esta incapacidad de no saber qué revelar y a quién revelarlo a menudo conduce a mucho dolor y angustia. La Biblia enseña mucho sobre el silencio, tanto de manera explícita como implícita. Cuando Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 61, pero Jesús guardó silencio y no respondió nada. Nuevamente, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Habría beneficiado a José el haber guardado silencio con respecto a sus hermanos? Aquí te muestro algunas de las cosas que nunca deberíamos revelar. En primer lugar, cuando se trata de tus planes, metas y ambiciones, no todos en la iglesia deben ser tus confidentes. No a todos los cristianos se les debe contar tus planes más íntimos, porque al final del día, todos somos humanos. Incluso en la iglesia, debes elegir con cuidado quién será tu confidente. Ora y considera quién debería ser un mentor de confianza, un amigo cercano o un consejero en tu vida. Cuando hablas demasiado sobre tus planes o metas, incluso en la iglesia, el diablo puede intentar enviar a la persona equivocada a tu vida, como un oportunista o alguien con una integridad cuestionable, para que te perturbe, desanime y decepcione. Y después de que esto suceda, es común que la gente diga que todos los cristianos son mentirosos o ladrones, cuando en realidad revelaron demasiado a un cristiano que aún carece de carácter e integridad. Un hombre confió en alguien que pensaba que era de confianza, un compañero creyente en Cristo. Le confió una idea de negocio que sentía que Dios había puesto en su corazón. Le contó todo sobre la idea y cómo estaba orando para planificar el lanzamiento de su empresa. Su amigo escuchó e incluso le ofreció palabras de aliento. Pero unos meses después, este hombre descubrió que su amigo, en quien había confiado, lanzó exactamente el mismo negocio en el mismo periodo en que él lanzó el suyo, posicionándose como un rival. Esto rompió el corazón del hombre. Se sintió traicionado, y la amargura empezó a crecer en su interior. Era un cristiano joven, mientras que el hombre en quien había confiado llevaba más tiempo en la fe. No podía superar el hecho de que un compañero creyente pudiera ser tan engañoso. Desafortunadamente, la amargura creció porque no solo fue una traición, sino que ahora también tenía un rival de negocios real. Esta situación lo llevó a dejar la iglesia, diciendo, si los cristianos pueden actuar así y predicar sobre el amor, entonces no quiero formar parte de esto. Es importante recordar que este hombre era un creyente relativamente nuevo, pero la enseñanza de la historia es esta: ten cuidado con quien te abres, porque las personas son personas y los cristianos pueden herirte, ya sea intencionalmente o no, y aunque la Biblia nos llama a perdonar, el diablo siempre tratará de usar ese dolor para causar más daño y sembrar discordia. Así que, antes de abrirte a alguien, detente, tómate tiempo para considerar en oración y analizar a la persona en quien piensas confiar, y lo más importante, pide a Dios sabiduría. En segundo lugar, nunca deberías revelar tus experiencias espirituales más íntimas con Dios, como sueños o visiones que Él te da, a menos que el Espíritu Santo te impulse a compartir un testimonio para alentar a otros. Muchos momentos profundos con Dios están destinados solo para ti. No conviertas rápidamente esos eventos sagrados en simples temas de conversación. La visita que recibió María anunciando su embarazo inmaculado fue un secreto que solo se reveló más tarde, cuando el tiempo angelical lo permitió. Juan fue instruido para no escribir lo que oyó de los truenos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Pablo escuchó cosas inefables en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, que admitió que a nadie le está permitido contar.
Algunas cosas que Dios nos revela son como bebés que aún se están desarrollando en el vientre. Si nacen prematuramente, van a la atmósfera equivocada y no sobrevivirán. No sobrevivirán a las palabras de desánimo de otros ni al espíritu de duda que proviene de los no creyentes. El tercer punto del que debes tener cuidado al revelar está relacionado con los asuntos familiares. Todos enfrentamos disputas matrimoniales, problemas de salud, presiones financieras, conflictos con los hijos y otros temas delicados. Sin embargo, nunca deberíamos exponer descuidadamente lo que sucede en el hogar. El libro de Proverbios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero con sus propias manos la necia la destruye. En el libro de Efesios se nos dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tanto el hombre como la mujer en el hogar tienen un papel que desempeñar, y ese papel es estar unidos. Un hombre confió en alguien que pensaba que era de confianza, un compañero creyente en Cristo. Le confió una idea de negocio que sentía que Dios había puesto en su corazón. Le contó todo sobre la idea y cómo estaba orando para planificar el lanzamiento de su empresa. Su amigo escuchó e incluso le ofreció palabras de aliento. Pero unos meses después, este hombre descubrió que su amigo, en quien había confiado, lanzó exactamente el mismo negocio en el mismo periodo en que él lanzó el suyo, posicionándose como un rival. Esto rompió el corazón del hombre. Se sintió traicionado, y la amargura empezó a crecer en su interior. Era un cristiano joven, mientras que el hombre en quien había confiado llevaba más tiempo en la fe. No podía superar el hecho de que un compañero creyente pudiera ser tan engañoso. Desafortunadamente, la amargura creció porque no solo fue una traición, sino que ahora también tenía un rival de negocios real. Esta situación lo llevó a dejar la iglesia, diciendo, si los cristianos pueden actuar así y predicar sobre el amor, entonces no quiero formar parte de esto. Es importante recordar que este hombre era un creyente relativamente nuevo, pero la enseñanza de la historia es esta: ten cuidado con quien te abres, porque las personas son personas y los cristianos pueden herirte, ya sea intencionalmente o no, y aunque la Biblia nos llama a perdonar, el diablo siempre tratará de usar ese dolor para causar más daño y sembrar discordia. Así que, antes de abrirte a alguien, detente, tómate tiempo para considerar en oración y analizar a la persona en quien piensas confiar, y lo más importante, pide a Dios sabiduría. En segundo lugar, nunca deberías revelar tus experiencias espirituales más íntimas con Dios, como sueños o visiones que Él te da, a menos que el Espíritu Santo te impulse a compartir un testimonio para alentar a otros. Muchos momentos profundos con Dios están destinados solo para ti. No conviertas rápidamente esos eventos sagrados en simples temas de conversación. La visita que recibió María anunciando su embarazo inmaculado fue un secreto que solo se reveló más tarde, cuando el tiempo angelical lo permitió. Juan fue instruido para no escribir lo que oyó de los truenos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Pablo escuchó cosas inefables en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, que admitió que a nadie le está permitido contar. Algunas cosas que Dios nos revela son como bebés que aún se están desarrollando en el vientre. Si nacen prematuramente, van a la atmósfera equivocada y no sobrevivirán. No sobrevivirán a las palabras de desánimo de otros ni al espíritu de duda que proviene de los no creyentes. El tercer punto del que debes tener cuidado al revelar está relacionado con los asuntos familiares. Todos enfrentamos disputas matrimoniales, problemas de salud, presiones financieras, conflictos con los hijos y otros temas delicados. Sin embargo, nunca deberíamos exponer descuidadamente lo que sucede en el hogar. El libro de Proverbios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero con sus propias manos la necia la destruye. En el libro de Efesios se nos dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Tanto el hombre como la mujer en el hogar tienen un papel que desempeñar y ese papel es estar unidos. Porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Hay tanta sabiduría y dirección en este solo versículo cuando lo analizamos a fondo. Una persona es bendecida cuando es cuidadosa con quien camina, qué camino sigue y en qué lugar se sienta. Así que pregúntate las siguientes preguntas sobre las personas que te rodean: ¿con quién estoy caminando? ¿En qué camino estoy? ¿Dónde me estoy sentando? ¿Quiénes son las personas impías de las que debes cuidarte? Son aquellos que son moralmente incorrectos, activamente malos, injustos o perversos. Tu fe y tu salvación son tesoros valiosos que debes proteger y cuidar. Si caminas bajo el consejo de los impíos, estás poniendo en peligro tu fe y tu salvación. Sin embargo, esta enseñanza no significa que no puedas o no debas interactuar con los no creyentes. Al contrario, debemos ministrarles y mostrarles el amor de Dios. Pero la Biblia es clara al decir que no es prudente seguir su consejo, lo que significa no aceptar su orientación o dirección. Ese es el punto clave a entender, no es aconsejable hacerlo. La Biblia nos lo advierte en varias ocasiones. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, se dice: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en Proverbios, capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cada persona que encuentras tiene un carácter determinado. Algunos tienen mal carácter y exhiben rasgos tóxicos, mientras que otros son todo lo contrario, con un carácter firme y piadoso. Estas personas demostrarán los frutos del Espíritu, te animarán, orarán contigo, te mostrarán un amor sincero en Dios y tendrán un espíritu agradable. Al final del día, necesitamos ser personas de oración y discernimiento porque debemos protegernos. No puedes permitir que cualquiera entre en tu vida. Observa su carácter, estúdialo, porque de una manera u otra tendrán un impacto en ti. Las personas pueden influirte. Algunas personas son honestas, mientras que otras son engañosas. Algunas son dignas de confianza, mientras que otras son mentirosas. Algunas tienen una gran ética de trabajo, mientras que otras son perezosas. Tu carácter influirá en quienes te rodean, para bien o para mal, y del mismo modo, el carácter de quienes te rodean te influirá a ti, para bien o para mal. Así que, aquí está la clave: quien quiera que elijas para caminar contigo, para formar una amistad, no permitas que te desvíen del camino correcto. Rechaza ser influenciado de manera negativa. No permitas que te alejen de la verdad y te lleven al error y al pecado. Es una calle de un solo sentido cuando nos asociamos con personas malvadas, y esa calle de un solo sentido te lleva de la pureza a la contaminación, de la santidad al pecado, de la luz a la oscuridad, de la valía a la corrupción y decadencia. Cuando se trata de con quién debemos o no asociarnos, la Biblia es clara. Se nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Santos de Dios, debemos salir de entre ellos y ser separados. Judas fue discípulo de Jesús. Estuvo presente en muchos de los grandes milagros que ves en la Biblia. Estuvo allí cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando dio vista a los ciegos y cuando multiplicó el pan y los peces. También compartió la mesa con Jesús, comió con él en varias ocasiones alrededor de fogatas y mesas. Judas reía, lloraba y sentía alegría con Jesús. Era tan parte del círculo íntimo de Jesús que se le confió la bolsa del dinero, lo que sería como confiarle a alguien tu número de cuenta bancaria.
lo confiamos con la certeza de que no se escapará con el dinero. A pesar de todo esto, Judas traicionó a Jesús. Sus intenciones malvadas estaban ocultas justo bajo la superficie. Ahora, está claro que ninguno de nosotros es Jesús, y no es esa la comparación que quiero hacer. Pero, sin duda, encontraremos a alguien como Judas en nuestras vidas. Habrá personas en quienes confiaremos. Es posible que confiemos tanto en ellas que las invitemos a nuestras bodas, las recibamos en nuestras casas para una noche de juegos o incluso las consideremos parte de nuestra familia. Estas personas estarán en nuestro círculo cercano, igual que Judas lo estuvo en el círculo de Jesús. Y, al igual que Judas, nos darán la espalda sin previo aviso. Nos traicionarán. Tal vez no en la misma magnitud que Judas lo hizo con Jesús, pero su traición puede llegar en forma de chismes, calumnias, robos o incluso sabotaje. Sea cual sea la forma en que venga, su intención será causarte daño, herir tu fe o dejarte amargado y resentido. Ahora que sabemos que un Judas aparecerá en nuestras vidas, debemos aprender cómo responder. Podemos mirar a Jesús para encontrar una respuesta. No vemos una interacción entre Jesús y Judas después de la traición, porque Judas se quitó la vida poco después de que Jesús fuera arrestado. Sin embargo, si vemos cómo Jesús respondió a otros que lo hirieron. Jesús fue herido por las mismas personas que creó. Los fariseos y saduceos lo persiguieron, muchos de su propia familia lo rechazaron, los guardias romanos lo golpearon hasta dejarlo irreconocible y sus propios discípulos lo abandonaron. Fue dejado de lado por todos aquellos a quienes amaba y cuidaba. Aún así, cuando estaba en la cruz, dijo lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Jesús pronunció estas palabras mientras estaban apostando por su ropa. Fue movido por la compasión y el amor, no por la ira o el odio. Vemos que Jesús quiere que perdonemos a quienes nos traicionan. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. En los momentos en que alguien nos traiciona, es fácil caer en la tentación de buscar venganza, pero la Biblia nos dice que no debemos tener una mentalidad de revancha. En lugar de tratar de hacer daño a esa persona, debemos buscar una manera de amarla y servirla. Aunque sea difícil, debemos orar para tener la gracia de perdonar y seguir adelante. Orar por discernimiento y sabiduría al elegir a las personas con quienes formar relaciones es tan importante como otorgar gracia. Aunque Dios nos llama a ser misericordiosos, eso no significa que debamos continuar en una relación con esa persona. El diablo puede usar a las personas para intentar desanimarte, desviarte o incluso destruirte si no estás protegido. Como vimos con Judas, esto puede llevar a la destrucción. La oración y el discernimiento son esenciales mientras perdonas a tu Judas. No es cuestión de si aparecerá, sino de cuándo. Cuando llegue tu Judas, debemos estar listos para responder. Jesús nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vencer cuando nos encontremos con un Judas en nuestras vidas. Sin embargo, depende de nosotros estar preparados y listos para ese momento. Debemos ser rápidos para olvidar, rápidos para perdonar y rápidos para amar. ¿Qué aspecto tiene un cristiano hoy y qué aspecto debería tener? Estas son dos preguntas muy diferentes que pueden tener dos respuestas muy distintas, dependiendo de a quién le preguntes. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Escucha esto con atención, Cristo sufrió por ti,
dejándote un ejemplo que debes seguir. Creo que esto es el verdadero cristianismo, seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Puso a la iglesia antes que a sí mismo. Obedeció la voluntad de Dios y vivió una vida con propósito. Un propósito que puede resumirse con sus palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lleguemos a ese punto, creo que estaremos viviendo el verdadero cristianismo. Ahora, me gustaría animarte a dar el siguiente paso para asegurarte de que sigues adelante y estás viviendo una vida que agrada al Señor. Para empezar, todos necesitamos vivir vidas donde Dios sea lo primero. Tú y yo debemos vivir una vida que coloque a Dios por encima de todo. La traducción amplificada del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a sus intereses egoístas. Tome su cruz cada día y sígame, creyendo en mí, conformándose a mi ejemplo en la vida, y si es necesario, sufriendo o tal vez muriendo por la fe en mí. Esto me recuerda a una canción que dice, Jesús en la mañana, Jesús al mediodía, Jesús cuando el sol se pone. Para mí, esto significa vivir una vida completamente consumida por la presencia del Señor, por su palabra y por el Espíritu Santo. Y no significa que descuides tus responsabilidades diarias porque estás orando 24/7. Simplemente significa que tu mente está constantemente enfocada en Jesucristo, ya sea que estés meditando en silencio en un versículo mientras preparas el desayuno o alabando y adorando mientras conduces. ¿Estoy conectado al Señor? ¿Estoy glorificando al Señor ahora? La frase pon a Dios primero se ha vuelto muy popular en nuestros días, pero en términos prácticos, ¿qué significa realmente? Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, respondió en Mateo, capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Esto me dice que el amor por Jesucristo debe estar por encima de todo. Poner a Dios primero significa, realmente, que Dios debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Otro punto que quiero destacar sobre un verdadero seguidor de Jesucristo es que teme al Señor. Temer a Dios no significa que estemos aterrorizados de Él. Temer a Dios es reconocer quién es Él, cuán grande, poderoso y todopoderoso es. Este temor nos lleva a tener un profundo respeto, reverencia y asombro por el poder y la autoridad de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, leemos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios es lo que motiva el comportamiento piadoso, nos lleva al arrepentimiento y a vivir una vida santa. El temor de Dios nos mantiene en el camino correcto. Cuando temes a Dios, no tomas el pecado a la ligera porque sabes que Dios es santo y puro, y no tolera la injusticia ni la impureza. Además, un verdadero seguidor de Jesús sirve de todo corazón. Todo lo que hace es para la gloria de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, así que, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Te animo a hacer todo lo que puedas en el reino de Dios, pero hazlo para glorificar a Él, no a ti mismo. Sirve para la gloria de Jesucristo. Sirve para que los no creyentes y aquellos que están perdidos vean la bondad de Dios a través de ti. Sirve con intenciones puras, con intenciones piadosas. Muchos de nosotros necesitamos ser obedientes a lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando sirves para la gloria de Dios, creo que es cuando realmente estás imitando a Cristo.
Ahora, mi último punto está estrechamente relacionado con el tema de servir. Un verdadero seguidor de Jesucristo es humilde. La humildad no significa que permitas que te usen o abusen de ti. Simplemente significa que no te consideras más importante de lo que deberías, ni piensas menos de los demás de lo que deberías. Este asunto tiene que ver con el orgullo. El orgullo dice, puedo hacerlo solo. El orgullo dice, yo soy autosuficiente, tuve éxito porque trabajé duro. El orgullo dice, mírame, mira lo que he hecho. Sin embargo, la humildad dice, en mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. La humildad dice, Dios me dará fuerza, renovará mi fuerza. Creo que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. ¿Ves la diferencia? El orgullo dice, mírame, pero la humildad dice, mira a Cristo. El orgullo dice, mira lo que he hecho, pero la humildad dice, y reverencia y honra a nuestro Señor Jesucristo siempre. Y finalmente, sé humilde en todo lo que hagas. Busca servir a los demás, todo para la gloria de Dios. Cuando enfrentes obstáculos en la vida, no pongas tu confianza en las personas, confía en Dios. No dependas de las personas o de las cosas, confía en Dios Todopoderoso, porque Él te busca. Los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a aquellos que están completamente comprometidos con Él. En Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gustaría desglosar este versículo y lo que significa para nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice, tomad toda la armadura de Dios. Lo primero que debemos notar es que esta es una instrucción. Se nos dice que tomemos toda la armadura de Dios, no es una opción o una pregunta de si puedes hacerlo o no, es una clara instrucción. Esto es algo que necesitas hacer. En segundo lugar, solo necesitas una armadura si estás en guerra, si estás en una batalla, cuando hay una fuerza que te está oponiendo. Y cuando la Biblia dice toda la armadura, esto me dice que hay varias partes que necesitamos tomar. Cualquier cosa menos que toda la armadura te dejaría vulnerable. Es importante que sigamos esta instrucción y tomemos toda la armadura de Dios, no solo partes de ella. La segunda parte del versículo dice, para que podáis resistir en el día malo. Esta afirmación tiene un nivel de certeza. Necesitas tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. En este punto del versículo, parece que la Biblia nos está advirtiendo de que habrá un día malo, un día en el que tendremos que luchar contra las fuerzas del mal. Y estas fuerzas del mal pueden atacar de muchas maneras. Sin embargo, si llevamos toda la armadura de Dios, podremos resistir cualquier cosa que el diablo dirija contra nosotros. Ahora que tenemos un mejor entendimiento de este versículo, quiero alentarte y motivarte. Sí, estás en guerra. Si eres un verdadero discípulo de Cristo, estarás en guerra. Estarás en guerra contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. En estos momentos, quiero recordarte que la palabra de Dios es fundamental para tu defensa y tu ataque como cristiano. Así que, cuando enfrentes el día malo, recuerda lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando enfrentes el día malo, recuerda lo que dice Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Cuando enfrentes ese día malo, el Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, sé valiente, hijo de Dios. No temas cuando el mal venga contra ti, porque el Señor está contigo, y las promesas de Dios deben darte la confianza para ser valiente frente al mal.
¿Cómo te enfocas en Dios en lugar de los obstáculos de la vida? Es una pregunta válida, ¿verdad? Todos tenemos obstáculos en esta vida. Todos enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe en el Señor. Nos enfrentaremos a la oposición que puede paralizar incluso a los corazones más valientes con miedo. Sin embargo, una y otra vez en la Biblia se nos dice que no nos preocupemos, que no temamos, que no nos desalentemos, sino que miremos al Señor como nuestro libertador, nuestro rescatador, nuestro amparo y fuente de fortaleza.